Simplemente agradecer al subdelegado del Gobierno que tuviera la agilidad en la atención a nuestra petición. Justo antes de las fiestas navideñas tuve la oportunidad de hablar con él a mediados del mes de diciembre para trasladarle nuestra intención de hacer una nueva Junta Local de Seguridad en la que queríamos tratar algún aspecto. En primer lugar, lo importante es hacer balance del año 2012 y una vez hecho esto, pues ver un poco cuáles son las estrategias en materia de coordinación y colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía Nacional, Guardia Civil y policía local, ¿no? Tuvimos la gran suerte de que también nos acompañase aquí el capitán, el comandante de puesto de la Estrada y el coronel de la Guardia Civil, y también la Policía Nacional y la Policía Local, ¿no? La reunión básicamente pues analizó en primer lugar el balance, que yo se lo dejo para el subdelegado que haga una pequeña valoración del balance de este último año 2012 en cuanto a los delitos y las faltas cometidas, su evolución también, y después tratamos aspectos sobre todo en materia de colaboración y coordinación. Yo creo que es importante en estos momentos hablar de seguridad ciudadana, ¿no? Así como en otros momentos pues posiblemente nuestro trabajo tenga que ir dirigido a otros aspectos en materia del trabajo ordinario de las fuerzas de seguridad. En este momento yo creo que la seguridad en los propios domicilios, ¿no? Y la preocupación que puede haber en determinados momentos por los robos, en algún caso de forma muy excepcional, como después se podrá ver con violencia, no es lo normal, y yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de que los robos con violencia son muy puntuales, también es cierto que cuando se producen pues es un problema importante, pero lo que está claro es que el índice de delitos aquí es un índice bajo con respecto al resto de España y de la comunidad autónoma. Estamos por debajo de la media de delitos en la provincia y muy por debajo también en la comunidad autónoma y en España, como decía antes. Y después destacar que se va a intensificar el trabajo, sobre todo en lo que respecta a la educación ciudadana. No vamos a intentar aprovechar la buena disposición de la Guardia Civil y de la Policía Local para hacer charlas en las parroquias y dirigirnos a ese sector de la población que pueda tener más problemas o más miedos en materia de seguridad, y explicarle ciertas medidas en el día a día, ciertas decisiones que pueda tomar, ciertas actuaciones que pueda tomar en el día a día que mejoren sustancialmente su tranquilidad, ¿no? Y son consejos muy prácticos que se van a hacer en el entorno de una serie de charlas y reuniones que se van a coordinar, y en la que queremos destacar, yo creo que es importante destacar que tanto la Guardia Civil como la Policía Local son aliados de la sociedad y por lo tanto están a su entera disposición, y que nadie dude de que en cualquier situación, en cualquier problema que pueda surgir, que no es que deban de llamarlos, es que tienen que llamarlos, ¿no? Y que ellos están encantados de poder acudir ante cualquier problema que pueda suceder o ante cualquier desconfianza que pueda haber en cualquier ciudadano que pueda tener, y que hay un teléfono que es el 062, que yo creo que es un teléfono que todavía no es muy conocido y que vamos a intentar publicitar a todos los vecinos de la Estrada, que el 062 es el teléfono de atención y coordinación de la Guardia Civil para cualquier tipo de incidencia, para cualquier tipo de emergencia o para cualquier tipo de cualquier persona que pueda tener que pueda haber algo raro en el entorno de su vivienda, que pueda avisar, y que desde esa coordinación se va a trasladar a una patrulla de la Guardia Civil para hacer ese trabajo que yo creo que es fundamental en estos momentos, que es de prevención, ese trabajo de prevención que evita de forma decidida al final pues que tengamos que hablar de algún tipo de delito o de algún tipo de hurto, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental, y yo creo que ese trabajo se va a hacer y lo vamos a coordinar de forma directa desde el Concello para poder llegar al ciudadano y poder explicarle estos consejos prácticos, y sobre todo la importancia de este número del 062 que nos va a permitir, como decía antes, prevenir de forma decidida. Y de hecho en los sitios donde está funcionando de esta manera los resultados están siendo muy interesantes y muy satisfactorios, ¿no? Por eso yo creo de la importancia de poder explicarle a nuestros vecinos este tipo de
situaciones y que eso redunde también en la mejoría de la seguridad y de la calidad de vida. Y sin más, nada, pues dar las gracias, por supuesto, una vez más a nuestro subdelegado del Gobierno y decirle que, como no puede ser de otra manera, aquí en La Estrada trabajaremos codo con codo para seguir mejorando todos estos índices y seguir, desde luego, trabajando de forma coordinada para mejorar sobre todo la seguridad y la vida de nuestros vecinos, ¿no? Que es lo que nos preocupa. Así que, sin más, muchas gracias, alcalde. Pues muchísimas gracias, alcalde, por tu hospitalidad. También agradecer a los medios de comunicación su presencia para poder transmitir lo que se ha hablado en esta mesa. Han sido cuestiones importantes porque la seguridad afecta a lo que es el núcleo importante de las personas y en este caso en el concello estamos hablando del concello de La Estrada y de la tierra de Tabeiros. Bien, yo, como dijo el alcalde, me puse a su disposición a mediados de diciembre. Ya había una planificación, entre comillas, para que iniciáramos el curso político de este año y en cuanto me llamó le dije, pues va a ser la primera localidad que visitemos. Y bueno, a las fechas me remito, que la última reunión que hubo de la Junta Local de Seguridad fue el 15 de junio del 2012, con lo cual pues ha pasado prácticamente 6 meses y pocos días para que de nuevo estemos aquí. Y yo me he comprometido con el alcalde, y así constará en acta, que antes de que finalice este año volveremos a estar aquí de nuevo para hacer balance de los resultados y de la puesta en práctica de las conversaciones que hoy hemos tenido. La Estrada forma parte de un ámbito geográfico autonómico y también de un ámbito geográfico superior que es a nivel nacional. A nivel nacional, el ministro hace poco dio las estadísticas de los 9 primeros meses, que en el 2012 se produjo un 1,6% menos de delitos y faltas que en el mismo periodo del año anterior, es decir, del año 2011. Galicia sigue esa misma tónica que la media nacional y la provincia de Pontevedra tuvo unos resultados aún mejores, en que se registró un 3,2% menos de delitos y faltas respecto del mismo periodo anterior. Y concretamente también en el concello de La Estrada los delitos bajaron un 1% respecto del periodo anterior. Ahí se demuestra, como ha dicho el alcalde, la magnífica colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluida, y ahí incluyo también a la policía local. Hay una magnífica colaboración que se ha puesto de manifiesto en esta Junta Local de Seguridad, y sigo por ese descenso que ha habido en los delitos de drogas, de daños y de hurtos. También ha habido, sigo manifestando, un descenso en lo que es en la sustracción de vehículos a motor y los robos con fuerza. Sin embargo, sí que ha habido un incremento en lo que se llaman las faltas, en lo que es en los hurtos de, pues por ejemplo, los hurtos de móviles que se dejan en una cafetería y un bolso, es decir, ahí esos esas que son faltas, pues ahí tenemos un ascenso. También ha habido un ligerísimo incremento en lo que son los delitos con fuerza
y robos con fuerza o intimidación y robos en las viviendas. Pero ahí habría que significar que ahí ha cambiado lo que es los criterios metodológicos en cuanto a las estadísticas y, por ejemplo, en estos momentos, antes no entraban los galpones en esas estadísticas o, por ejemplo, segunda residencia, y ahora sí computan a los efectos de robo con violencia en las viviendas. Entonces, lo que sí quería destacar, que es muy importante, que los delitos sí que han bajado en el término municipal de La Estrada. Y eso es un dato a tener en cuenta. Y se han pasado también en revista a lo que ha mencionado el alcalde, que existe y se va a efectuar y está dando muy fructíferos resultados en otros municipios, y así lo han puesto de manifiesto los profesionales, el coronel que ha participado en esta reunión de la Comandancia de Pontevedra, es el plan que se llama Plan Mayor de Seguridad. Plan Mayor de Seguridad, que significa que la Guardia Civil se traslada, y el alcalde se ha ofrecido generosamente a esa infraestructura a través de poner en ejecución ese plan a diversas parroquias, en la cual participarán los vecinos, y trasladamos es sacar la comandancia de su puesto habitual y trasladarlo a las parroquias para que tengan un contacto directo con los lugareños, con la xente de lugar, con os nosos maiores, e iso les va a dar confianza. Es decir, lo que tratamos es que a través de la Guardia Civil ellos se sientan cómodos, tengan confianza, y que la Guardia Civil está allí para protegerlos, para auxiliarlos, para ayudarles en cualquier tipo de emergencia, no solo de cualquier problema que pueda haber de delincuencia y de prevención de delitos, sino también en temas humanitarios, como muchísimas veces no solamente la Guardia Civil, sino la Policía Nacional y la Policía Local se esfuerzan en ayudar a estas personas mayores, que por desgracia pues cada vez viven un poco más aisladas, porque sus hijos están trabajando fuera, y tenemos que ayudarles en ese sentido. Y ahí yo creo que vamos a tener una magnífica colaboración de la policía local y del propio ayuntamiento y del alcalde, que se va a implicar en esas comparecencias con esos mayores. Y yo me ofrezco, querido alcalde, en que si tú tienes a bien invitarme a esa primera charla, no podré estar en todas, pero sí a esa primera charla, yo vendré con muchísimo gusto a estar contigo, y la Guardia Civil, esa primera charla, si tú tienes a bien invitarme, y buscaremos el día para que yo pueda estar aquí contigo. Yo creo que eso es lo más relevante que de esta Junta Local de Seguridad, que son muy positivas estas juntas locales, porque se pone en valor el esfuerzo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, y se pone sobre la mesa determinadas dudas que lógicamente pues puede existir, y así se ha hecho. Han participado también hemos tenido presencia de la Policía Autonómica, también hemos tenido presencia de la unidad de violencia de género, de la jefa de violencia de género, que aprovecho, que es de esta zona, además de la zona alta de la provincia de Pontevedra, y que, bueno, pues las estadísticas siguen aún, incluso, como ella explicó, siguen en un declive y en un descenso. Yo lo que puedo decirles, y alcalde, si quieres, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que puedan hacer. Quedamos pendientes de convocarla próximamente, y también estaba la concejala de Servicios Sociales para convocar la mesa de violencia de género, que yo creo que se convocará próximamente, en las próximas semanas,
para analizar también la evolución de otro tema que nos preocupa mucho y del que hablamos aquí también, que es bueno, pues la lacra, que es la violencia de género y sus víctimas, ¿no? Y por eso, pues, además de tratarlo de forma generalizada dentro de la Junta Local, pues se hará una mesa específica en la que se tratarán estos temas y se verá los datos también con el equipo, con el magnífico equipo que tenemos de servicios sociales y del Centro de Información Apoyar, ¿no? Que está haciendo un buen trabajo. Mientras que haya, en este caso, pues una víctima, pues hay un problema social, pero bueno, hay que congratularse de que en estos momentos pues ese problema se está reduciendo, ¿no? Yo creo que es importante, es importante saberlo.